Damos inicio. ¿Listo? Sí, la doctora tiene que iniciar el acto. La doctora García siempre lo va a hacer. ¿O quiere que lo haga yo? No, está bien. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a darle comienzo a la presentación de la tesis del trabajo especial de grado que se presenta para optar al título de especialista en otorrinolaringología de la doctora Inés Delia Caraballo y Gladys Beatriz Marín. Efectividad y seguridad del Montelukast en la hipertrofia adenoidea con y sin rinitis alérgica. Mucha suerte, niñas. Gracias. Ya va, yo tengo el control, ¿no? Ahí dice que está a la espera de que tú agarras el control. Ya ¿Ya? va. No, así, aquí dice que sí. Ok, vamos a ver. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo especial de grado. Este trabajo va a ser presentado por la doctora Gladys Marín y por mi persona, Inés Carabaño, y se titula Hipertrofia adenoidea con y sin rinitis alérgica, efectividad y seguridad del Montelukast. Este es un trabajo especial de grado que se presenta para optar al título de especialista en otorrinolaringología. Con la flechita, acuérdate. Hazlo con Sí. el ratón. Ya va. Ok, para comenzar a hablar de nuestro trabajo, nosotros vamos a dividir la introducción en planteamiento del problema, justificación e importancia, antecedentes, marco teórico y finalmente objetivos. Ok, para empezar a hablar del planteamiento del problema, tenemos que la hipertrofia adenoidea es un problema frecuente en la población pediátrica, ya que el mismo afecta entre un 60 y un 80% de esta población, representando un problema de salud pública. Esta patología puede traer como consecuencia problemas obstructivos de la vía aérea superior, así como también alteraciones en el adecuado aclaramiento del moco por bloqueo de la trompa de Eustaquio. Dentro de los síntomas obstructivos de la vía aérea superior, tenemos síntomas que pueden ir desde ronquidos nocturnos, respiración oral, hasta otras alteraciones importantes en el sueño, como lo es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la cual afecta entre un 10 y un 30% de los niños que roncan, siendo su incidencia máxima entre los 3 y los 6 años, lo cual coincide con la época de máximo crecimiento del tejido adenoideo. Existen diferentes líneas de investigación que avalan la asociación. Ya un momento que esto... Ya va. Ahí no me pasa. Tiene que tener el cursor encima de la flechita esa. No, está muy arriba. ¿Qué te la paso yo? No se preocupe. Me siento más cómoda yo, pero... Si quieres, pásame el control a mí, a ver. Ok. ¿La tienes tú? Existen diferentes líneas de investigación que avalan una asociación entre la rinitis alérgica y la hipertrofia adenoidea, en virtud de la inflamación de la mucosa mediada por inmunoglobulina E que se lleva a cabo adyacente al tejido adenoideo. Aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes pediátricos presentan el diagnóstico de rinitis alérgica. Y estas últimas líneas de investigación de las que he estado hablando sugieren que la hipertrofia adenoidea es más frecuente en los pacientes con rinitis alérgica. Han sido muchos los tratamientos estudiados para el diagnóstico de hipertrofia adenoidea. Y dentro de este grupo de medicamentos, en los últimos años, se han mencionado los antileucotrienos como un tratamiento efectivo y seguro en el tratamiento de estos pacientes. Dentro de los antileucotrienos se ha mencionado el Montelukast, el cual es un antagonista de los receptores de los cistenilleucotrienos, como un tratamiento efectivo y seguro en los pacientes que tienen el diagnóstico de hipertrofia adenoidea. A continuación, realizamos este trabajo en vista de que no existen registros a nivel nacional
de la efectividad del tratamiento con el uso de los antileucotrienos en pacientes pediátricos con hipertrofia adenoidea y la relación de su efecto en los pacientes que tienen o no rinitis alérgica. Como ya todos sabemos, el montelukast ha sido ampliamente usado en el tratamiento de rinitis alérgica, específicamente en pacientes con asmas, con buenos resultados, pero ha sido muy poco usado en pacientes con hipertrofia adenoidea y su relación o no con el diagnóstico de rinitis alérgica. Por lo cual, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cuál sería la efectividad y la seguridad del tratamiento con montelukast en pacientes pediátricos con hipertrofia adenoidea, con y sin rinitis alérgica en edades comprendidas entre 2 y 14 años de edad, desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre del 2015? Realizamos este trabajo en vista de que, en primer lugar, existen escasos reportes a nivel nacional y a nivel internacional del uso del montelukast en pacientes con esta patología. No existen registros en nuestro centro hospitalario. La hipertrofia adenoidea es una patología que condiciona a comorbilidades y enfermedades pediátricas deleterias, así como también produce afectación de la calidad de vida del paciente, ausentismo escolar, alteraciones en el crecimiento y elevados costos, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel institucional. El presente trabajo se realizó en el servicio de otorrinolaringología en la consulta de otorrino pediátrico en el Hospital General del Este, Dr. Domingo Luciani, durante el periodo comprendido desde el mes de septiembre al mes de diciembre del 2015. Vamos a comenzar a hablar de los antecedentes y, en primer lugar, vamos a presentar un trabajo realizado por Mendoza y colaboradores en la Universidad de Santiago de Chile. Este fue un trabajo titulado ¿Son útiles los fármacos antileucotrienos en el tratamiento de la rinitis alérgica? Este fue un estudio de tipo prospectivo, experimental, realizado en 35 niños en edades comprendidas entre 2 y 10 años, los cuales tenían el diagnóstico de hipertrofia adenoidea y enfermedad alérgica, en comparación con un grupo control que no tenía este último diagnóstico. Por lo cual, este trabajo tenía como objetivo evaluar la presencia de las células mediadoras de la enfermedad alérgica en pacientes con hipertrofia adenoidea con y sin atopia, evidenciando que, posterior a evaluar la celularidad en el tejido adenoideo de los niños que tenían enfermedad alérgica y no, se encontró un aumento de inmunoglobulina E, interleuquina 4, interleuquina 5, células mediadoras de la enfermedad alérgica como lo son los eosinófilos, así como también células encargadas de la presentación antígeno-alérgeno, las cuales son las células de Langerhans. Este aumento de esta celularidad en el tejido adenoideo de niños con enfermedad alérgica hizo a los investigadores apoyar la hipótesis de que la sensibilización alérgica se lleva a cabo en el tejido adenoideo. A continuación presentamos un trabajo realizado por Castillo y colaboradores. Este fue un trabajo realizado en España en el año 2009, titulado Incremento en la expresión de los receptores de los cistenilleucotrienos en el tejido adenoideo de los niños con hipertrofia adenoidea y apnea obstructiva del sueño. Este fue un estudio de tipo prospectivo, experimental y controlado con placebo, que tenía como principal objetivo evaluar el efecto del montelukast en el tratamiento de pacientes que tenían hipertrofia adenoidea y apnea obstructiva del sueño. Este fue un estudio realizado en 24 niños, los cuales tenían el diagnóstico de hipertrofia adenoidea y de apnea del sueño, en comparación con un grupo control. Estos niños recibieron tratamiento con montelukast a una dosis de 4 miligramos vía oral orden día en menores de 5 años o 5 miligramos vía oral orden día en mayores de 6 años durante un periodo de 16 semanas. Para valorar los valores basales y finales, se realizó rayos X lateral de rinofaringe evaluado a través de la escala radiológica de Fukuoka y polisomnografía, evidenciando que al finalizar el estudio, en el grupo de estudio al que recibió montelukast, hubo una disminución importante del índice adenoideo nasofaringeo, de 0,76 a 0,56 en el grupo montelukast con una P estadísticamente significativa. Así como también hubo mejoría en algunos parámetros evaluados en la polisomnografía, los cuales fueron índice apnea-hipopnea, así como también
índice de apnea, con lo cual los investigadores concluyen que el montelukast es un tratamiento efectivo por estos resultados y seguro en vista de que no produjo efectos adversos en el tratamiento de pacientes con hipertrofia adenoidea y apnea del sueño. A continuación presentamos un trabajo realizado por Modrinsky y colaboradores. Este fue un trabajo realizado en el año 2011 titulado Rinitis alérgica en pacientes con hipertrofia adenotonsilar. Este fue un estudio de tipo prospectivo, experimental, longitudinal, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, que tenía como principal objetivo evaluar la incidencia de la hipertrofia adenoidea en los pacientes con rinitis alérgica. Este fue un estudio que se realizó en una selección de 30 pacientes pediátricos, los cuales tenían el diagnóstico de hipertrofia adenoidea en más del 50%. Estos niños, con edades comprendidas de 2 a 14 años de edad, fueron divididos en dos grupos. En un grupo de estudio constituido por 16 niños, los cuales tenían pruebas positivas para enfermedad alérgica, y un grupo control de 14 niños que no tenía pruebas positivas para enfermedad alérgica. Estos niños recibieron como tratamiento esteroides tópicos nasales y antihistamínicos orales durante un periodo de 8 semanas, evidenciando al finalizar el estudio que la hipertrofia adenoidea fue más frecuente en un 40.4% en los niños que tenían enfermedad alérgica, así como también los investigadores evidenciaron que con la combinación de ambos tratamientos hubo una disminución no solamente del tamaño adenoideo, en el índice que fue de 0,75 a 0,55, sino también hubo una disminución de los síntomas, específicamente ronquidos nocturnos y respiración oral, al finalizar el tratamiento con una P estadísticamente significativa. Con este estudio, los investigadores avalan la relación entre la hipertrofia adenoidea y la enfermedad alérgica, así como también avalan los resultados positivos con este grupo de tratamiento en estos pacientes. A continuación, presentamos una investigación realizada por Amélie y Brochetti. Esta investigación se tituló Hipertrofia adenoidea y rinitis alérgica, hay una relación inversa. Fue un estudio de tipo experimental y prospectivo que tenía como principal objetivo evaluar la relación entre la hipertrofia adenoidea y la rinitis alérgica y sus síntomas a través de escala visual análoga, prick test y endoscopia nasal. Durante este estudio se hizo una selección de 205 niños que tenían alteraciones de la respiración durante el sueño. Estos 205 niños tenían edades comprendidas entre 4 y 12 años, a los cuales se les realizó escala visual análoga para valorar síntomas, endoscopia nasal para valorar el tamaño del tejido adenoideo y prick test para hacer el diagnóstico de rinitis alérgica, evidenciando que el 94.2% de los niños tenía el diagnóstico de hipertrofia adenoidea y que de los niños que tenían hipertrofia adenoidea, el 7.5% de los niños tenía hipertrofia adenoidea severa. De estos niños que tenían hipertrofia adenoidea severa, el 60% de los niños no presentó el diagnóstico de rinitis alérgica. Es decir, por estos resultados, los investigadores concluyen que existe una relación inversa entre el diagnóstico de rinitis alérgica y de hipertrofia adenoidea severa, en vista de que en su grupo de estudio, de los pacientes que tuvieron hipertrofia adenoidea severa, la mayoría no presentó el diagnóstico de rinitis alérgica. A continuación, presentamos un trabajo realizado por Ortiz y colaboradores. Este fue un estudio realizado en Venezuela, en el Hospital Universitario de Maracaibo, desde el mes de septiembre del 2010 hasta el mes de septiembre del 2011, titulado Montelukast y furoato mometasona como tratamiento médico de la hipertrofia adenoidea. Este fue un tipo de estudio experimental y prospectivo que tenía como principal objetivo evaluar la efectividad del tratamiento con Montelukast en combinación con furoato mometasona en el tratamiento de pacientes con hipertrofia adenoidea. Durante este trabajo, los investigadores hicieron una selección de 180 niños que tenían el diagnóstico de hipertrofia adenoidea. Estos niños fueron tratados con Montelukast a una dosis de 5 miligramos vía oral orden día y furoato mometasona a una dosis de 200 microgramos 2 veces al día.
Estos niños recibieron 3 ciclos de tratamiento, cada ciclo durante 12 semanas y con un periodo de un mes de descanso entre ciclo y ciclo. Se realizó una valoración clínica al finalizar cada ciclo y una valoración radiológica al finalizar el último ciclo, para evaluar el tamaño del paquete adenoideo, evidenciando que al principio del estudio el 100% de los pacientes presentaban síntomas, específicamente ronquidos nocturnos y respiración oral, pero al finalizar el estudio, el 93.3% de los niños no presentaba síntomas, así como también se evidenció una disminución importante del tamaño del paquete adenoideo, ya que al principio del estudio la mayoría de los niños tenía hipertrofia adenoidea entre grado 2 y grado 3, y al finalizar el estudio el 98% de los pacientes tenía hipertrofia adenoidea grado 1 o no había hipertrofia adenoidea con una P estadísticamente significativa, por lo cual los investigadores concluyen que la combinación de furoato o mometasona, que es un esteroide tópico nasal, con montelukast, que es un antileucotrieno, resulta ser efectivo por los resultados anteriormente mencionados y seguro en vista de que no produjo efectos adversos en pacientes con el diagnóstico de hipertrofia adenoidea. Para continuar con el marco teórico, en primer lugar tenemos que las adenoides están constituidas por tejido linfático. Estas forman parte de un órgano más extenso denominado anillo de Waldeyer y se encuentran ubicadas a nivel de la rinofaringe. Su máximo periodo de crecimiento se sitúa entre los 3 y los 6 años de edad, y en vista de que las adenoides se encuentran cubiertas por epitelio pseudoestratificado ciliado, es decir, epitelio respiratorio, tienen la capacidad de producir inmunoglobulina A secretora, la cual es importante como primera barrera de defensa. El hecho de que las adenoides produzcan síntomas en los pacientes o no va a depender de la relación entre el tamaño de la cavidad en la que se encuentran, es decir, en la rinofaringe, y su propio tamaño. Cuando éstas se encuentran aumentadas de tamaño, generalmente van a producir en los pacientes síntomas de tipo obstructivo. Dentro de estos síntomas, los más importantes son respiración oral, voz hiponasal, ronquidos nocturnos, rinorrea persistente, halitosis matutina, otitis a repetición por bloqueo de las trompas de Eustaquio, así como también apnea obstructiva del sueño. Suele verse en estos pacientes características faciales típicas, como podemos ver en la imagen, que son las denominadas fasias adenoideas. Las mismas son útiles para hacer el diagnóstico cuando estemos haciendo el examen físico y se caracterizan por boca entreabierta, mirada adormecida, nariz y labio superior pequeños, labio inferior evertido, ojeras pronunciadas, cara alargada, pómulos aplanados, dentadura superior prominente y paladar ojival. Para hacer el diagnóstico de esta patología es importante un correcto examen físico que incluya los síntomas que mencionamos anteriormente, así como también los hallazgos que también acabamos de mencionar. Dentro del examen físico debemos incluir una adecuada rinoscopia posterior que nos permite evaluar de forma directa el tamaño del tejido adenoideo y sus características, pero también debemos incluir un estudio endoscópico que nos permita no solamente una valoración directa del tejido adenoideo, sino una valoración dinámica del paciente y evaluar la relación del tejido adenoideo con las estructuras adyacentes. Este diagnóstico clínico lo vamos a confirmar con un diagnóstico imagenológico, que puede ser realizado a través de una rayos X lateral de rinofaringe o a través de una tomografía de nariz y senos paranasales. La rayos X lateral de rinofaringe la consideramos un estudio importante en vista de que su acceso tenemos un alto acceso a la realización de la misma, el costo es bajo y es un estudio que se hace con bastante rapidez. Este rayos X se evalúa a través del índice de Fujoka, que fue descrito por el mismo autor en 1979, para poder evaluar el tamaño del tejido adenoideo. Como podemos ver en la imagen, para poder obtener este índice vamos a tomar en cuenta una medida adenoidea OA, que es la distancia entre la máxima convexidad del paquete adenoideo al margen anterior de la base occipital, y una medida nasofaringia ON, que es la distancia entre el borde posterior del paladar duro y el margen anterior de la sincondrosis efenio-base occipital.
Cuando nosotros dividimos la medida adenoidea A entre la medida nasofaringea N, obtenemos un valor que es el índice de Fujioka y es el que nos va a hablar del tamaño del tejido adenoideo. Es normal cuando es menor de 0,48, es grado 1 o leve cuando es de 0,48 a 0,62, es grado 2 o moderado cuando es de 0,63 a 0,75 y es grado o severa cuando es de 0,76 a 0,88. El tratamiento de la hipertrofia adenoidea es muy bien conocido por todos nosotros y dentro del tratamiento médico, el grupo de medicamentos que ha sido utilizado más ampliamente con buenos resultados han sido los esteroides tópicos nasales. Pero también para el tratamiento quirúrgico tenemos la adenoidectomía. Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, los antileucotrienos han venido siendo estudiados en los últimos años como una opción efectiva y segura para este grupo de pacientes. Pero, ¿qué son los antileucotrienos? Los antileucotrienos son fármacos que inhiben la formación, como su nombre lo indica, de leucotrienos. Los leucotrienos son producto de la citólisis intracelular de los fosfolípidos de membrana de las células inflamatorias, los cuales, gracias a la fosfolipasa A2 activada, es capaz de producir ácido araquidónico, que a su vez, gracias a la acción de la lipoxigenasa, es capaz de producir leucotrienos, que posteriormente se transformarían en cistenilleucotrienos, los cuales van a mediar la respuesta inflamatoria, aumentando la permeabilidad vascular, la contractibilidad del músculo liso, así como también la quimiotaxis de neutrófilos. Pero específicamente los antileucotrienos tienen dos vías fundamentales de acción. La primera, inhibiendo la 5-lipoxigenasa, y dentro de este grupo tenemos el sileutón, y la segunda, antagonizando el receptor cistenil-leucotrieno 1, y dentro de este grupo tenemos al montelukast, que fue el medicamento que seleccionamos para realizar esta investigación. Pero cuando utilizamos un medicamento en la práctica clínica es importante tener claros dos conceptos. El primero, efectividad, que es la capacidad que tiene un fármaco de producir resultados positivos al emplearlo en la práctica clínica, y seguridad, que es la característica que tiene un fármaco de poder ser utilizado con la mínima probabilidad de producir efectos adversos injustificables en el paciente. Para continuar con nuestro marco teórico, vamos a hablar un poco de rinitis alérgica, que es un tema también ya conocido por nosotros. Esta es una enfermedad respiratoria inducida por una inflamación de la mucosa mediada por inmunoglobulina E posterior al entrar en contacto con un determinado alérgeno. Para poder hacer este diagnóstico es importante que los pacientes al examen clínico tengan 2 o más de los siguientes síntomas con duración mayor a 1 hora: rinorrea anterior acuosa, estornudos paroxísticos, obstrucción nasal, prurito nasal y o conjuntivitis. Para poder hacer el diagnóstico es fundamental un correcto examen clínico que se basa en los síntomas que ya describimos anteriormente, así como también un adecuado examen físico. Pero para confirmarlo debemos hacer estudios paraclínicos, dentro de los cuales tenemos la inmunoglobulina E sérica, la cual puede ser total con una especificidad de 44% o específica con una sensibilidad mucho mayor de 70.8%. También podemos hacer, para confirmar el diagnóstico, pruebas de provocación nasal, citología nasal y pruebas cutáneas como el prick test, la cual fue la prueba que nosotros utilizamos en nuestra investigación. El prick test es una prueba cutánea que fue descrita por Blackley en el siglo XIX. La misma reproduce una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E, la cual se produce al introducir en la epidermis un alérgeno específico, el cual va a desencadenar liberación de histamina por parte de los mastocitos. Esto a su vez va a provocar como resultado un área de eritema o pápula a nivel de la zona de punción, como podemos ver en la imagen. Interpretando esta prueba como positiva cuando la pápula tiene un diámetro mayor o igual a 3 milímetros con respecto al control. El control es la histamina y la lectura debe realizarse a los 15 minutos. A continuación mostramos un esquema de las diferentes clasificaciones de las rinitis alérgicas y su tratamiento. Y el objetivo de haber traído a colación esta lámina el día de hoy es para que evidenciemos que en los distintos tipos de rinitis alérgica los antileucotrienos han sido utilizados con seguridad
y con efectividad en el tratamiento de los pacientes que tienen rinitis alérgica. A continuación vamos a mostrar una escala de evaluación subjetiva sintomática de obstrucción de vía aérea. Cabe acotar que esta escala fue creada exclusivamente para pacientes pediátricos, ¿ok? Y incluye 7 ítems de evaluación. Cada ítem tiene un valor máximo de 4 puntos y toda la escala tiene una valoración máxima de 28 puntos. Las preguntas que se realizan en esta escala sintomática son: ¿con qué frecuencia presenta obstrucción o congestión nasal? ¿Con qué frecuencia se ha visto su sueño afectado por la obstrucción nasal? ¿Con qué frecuencia se despierta en la mañana con obstrucción nasal? ¿Con qué frecuencia respira por la boca? ¿Con qué frecuencia ha tenido que despejar la nariz inclusive después de sonarla varias veces? ¿Con qué frecuencia cualquiera de estos síntomas ha afectado su capacidad para ir a la escuela o para realizar actividades diarias? ¿Con qué frecuencia ronca en la noche? Y el resultado de esta escala sintomática, vamos a tener una valoración que puede ir desde 0, cuando es nunca, hasta 4 cuando es todo el tiempo, con un valor total de 28 puntos. Ok. Devuélveme el control. Devuelve el control. Ok. Ya, lo tengo yo. Hay que ajustar la cámara para su altura porque... Ajá. Ok. Ajá. Ok, puedes pasarla como Por tú aquí, quieras. exacto. Para proseguir con nuestra presentación, vamos a mencionar el objetivo general, que fue determinar la efectividad y seguridad del uso del Montelukast en pacientes con diagnóstico con hipertrofia adenoidea, así como también con y sin rinitis alérgica, estudiados en la consulta de otorrinolaringología del Hospital Dr. Domingo Luciani en el periodo de septiembre a diciembre del año 2015. Entre los objetivos... Dale con el ratón. Ahí. Vale. Entre los objetivos específicos de nuestra investigación, tenemos como primero determinar, según la edad, la efectividad del Montelukast en pacientes con hipertrofia adenoidea con y sin rinitis alérgica. Como segundo, definir, según el sexo, la efectividad del Montelukast en pacientes con hipertrofia adenoidea con y sin rinitis alérgica. Tercero, evaluando los síntomas más frecuentes según la escala clínica CQ7 presentados en los pacientes con hipertrofia adenoidea con y sin rinitis alérgica antes y después del tratamiento médico con Montelukast. Cuarto, establecer la efectividad del Montelukast en la disminución del tamaño del paquete adenoideo según la escala radiológica de Fukuoka en pacientes con y sin rinitis alérgica. Y por último, tenemos evaluar la seguridad del Montelukast midiendo sus efectos adversos según su administración. Por todo lo anteriormente planteado, nos planteamos la siguiente hipótesis. ¿Es el Montelukast efectivo y seguro en el tratamiento de la hipertrofia adenoidea en pacientes con y sin rinitis alérgica? Dentro de los métodos vamos a estudiar el tipo de estudio, la población y muestra, criterios de inclusión y exclusión, así como también el tratamiento estadístico. Tenemos que fue un estudio experimental, longitudinal, prospectivo, comparativo, cuya muestra estuvo conformada por 82 pacientes en edades comprendidas entre 2 y 14 años que fueron evaluados en la consulta de otorrinolaringología del Hospital Dr. Domingo Luciani en el periodo de septiembre a diciembre del año 2015. Y nuestra muestra estuvo conformada por 61 pacientes con una varianza de 2.58, con un error estándar de 0.05, que representa el 5%, y un grado de confiabilidad del 99%. Dentro de nuestra investigación tenemos que los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes que estuvieron en edades comprendidas entre 2 y 14 años, pacientes con o sin rinitis alérgica,
diagnosticados de hipertrofia adenoidea a través de criterios clínicos y criterios radiológicos según Fujoca. Además, la realización de la prueba de prick test para estos pacientes para hacer diagnóstico de rinitis alérgica, diagnóstico clínico de apnea obstructiva del sueño y la firma del consentimiento informado. Dentro de los criterios de exclusión tenemos aquellos pacientes que fueron menores de 14 años y menores de 2 años, y mayores de 14 años, pacientes que estuvieran recibiendo tratamiento con antihistamínicos orales o que lo hubieran iniciado un mes antes de iniciar el estudio, pacientes que estuvieran recibiendo esteroides tópicos nasales o que lo hubieran iniciado un mes antes de iniciar el estudio, pacientes recibiendo tratamiento con inmunoterapia y el no cumplimiento de los criterios de inclusión. Como ya habíamos mencionado anteriormente, nuestra muestra estuvo conformada por 61 pacientes en edades comprendidas entre 2 y 14 años con diagnóstico de hipertrofia adenoidea a través de la escala radiológica de Fujoca. A estos 61 pacientes se les realizó prueba de prick test. Por lo tanto, tuvimos dos grupos. Un primer grupo que estuvo conformado por pacientes con diagnóstico de hipertrofia adenoidea y diagnóstico de rinitis alérgica y un segundo grupo con diagnóstico de hipertrofia adenoidea sin diagnóstico de rinitis alérgica. Previamente se realizó la firma del consentimiento informado y a estos pacientes se les realizó historia clínica y evaluación de los síntomas a través de la escala clínica CQ7. A ambos grupos se les indicó Montelukast, 4 miligramos para los pacientes menores de 6 años y 5 miligramos para aquellos que fueran mayores de 6 años, una vez al día durante 3 meses. El primer control se realizó al mes de tratamiento con la escala clínica CQ7 y el segundo control se realizó a los 3 meses con escala clínica CQ7 y escala radiológica de Fujoca, así como también se realizaron 3 llamadas telefónicas para evaluar la adherencia al tratamiento médico. Es importante mencionar que el registro de los datos se hizo a través de Microsoft Office 2011 y para las variables continuas se calcularon medias y desviaciones estándar. Tomando en cuenta las variables nominales, se calcularon frecuencias y porcentajes. Y para las variables discretas, se calcularon medianas, haciendo énfasis en los valores mínimos y valores máximos. Para la comparación de los indicadores clínicos CQ7 se realizó la prueba no paramétrica de Human Whitney y tomando en cuenta la hipertrofia adenoidea entre grupos, se utilizó el chi cuadrado de Pearson, considerando un valor estadísticamente significativo cuando la P era menor de 0.05. El análisis de los datos se realizó a través del programa estadístico SPSS 24, obteniendo los siguientes resultados. En esta primera tabla vamos a evaluar la distribución de pacientes según las variables epidemiológicas. Teniendo en cuenta que nuestra muestra estuvo conformada por 61 pacientes, de esos 61 pacientes, 28 fueron del sexo masculino, que representaba un 45.9%, 33 eran del sexo femenino, representando un 54.1%. Con respecto a la variable edad, tenemos que 18 pacientes estaban en edad preescolar, representado por un 29.5%. Así como también tenemos que 43 pacientes estaban formados por pacientes en edad escolar, lo cual representó el 70.5%. Como ya habíamos mencionado anteriormente, a estos pacientes se les realizó la prueba de prick test y obtuvimos que fue positiva para 12 pacientes, lo cual representó el 19.7% y fue negativa para 49, representando el 80.3%. En esta segunda tabla evaluamos los indicadores epidemiológicos en pacientes tratados con Montelukast con y sin rinitis alérgica, es decir, que estudiamos y relacionamos la variable edad y sexo con la variable rinitis alérgica. De los 18 pacientes que tenían edad preescolar,
2 tenían diagnóstico de rinitis alérgica, lo cual representa el 16.7%, y 16 no presentaban el diagnóstico de rinitis alérgica, lo cual representa el 32.7%. De los 43 pacientes de edad escolar, tenemos que 10 tenían diagnóstico de rinitis alérgica, lo cual representa el 83.3%, y 33 estaban en edad escolar y no presentaban el diagnóstico de rinitis alérgica, lo cual representa el 67.3%. En cuanto a la variable sexo, tenemos que 28 pacientes eran del sexo masculino, de los cuales 8 presentaban diagnóstico de rinitis alérgica, que representa el 66.7%, y 20 no tenían dicho diagnóstico, lo cual representó el 40.8%. De los 33 pacientes del sexo femenino, tenemos que 4 presentaban el diagnóstico de rinitis alérgica, representado por un 33.3%, y 29 no presentaban el diagnóstico de rinitis alérgica, lo cual representó el 59.2%. A continuación, tomando en cuenta la variable edad, tenemos que en nuestro trabajo teníamos que el 29.5% de la muestra estaba en edad preescolar y el 70.5% se encontraban en la edad escolar, lo cual no coincide con la literatura en los trabajos ya mencionados anteriormente en los antecedentes, ya que vemos que en el trabajo de Ortiz el 66.6% se encontraba en edad preescolar, el 51% en el trabajo de Castillo se encontraba en edad preescolar y en el trabajo de Modrinsky el 52% se encontraba en la edad preescolar. Es importante además recalcar en este cuadro que al momento de dar resultados, Amelie y Brochetti no separaron el grupo de pacientes por grupo etario, sino que trabajaron con una muestra del 100% que estaba comprendida entre 4 y 12 años de edad. Con respecto a la variable sexo, tenemos que en nuestro trabajo el sexo femenino estaba por encima del sexo masculino, teniendo en la muestra de nosotros un sexo femenino del 54.1% y el sexo masculino del 45.9%, lo cual coincide con el trabajo de Castillo, cuya muestra era del sexo femenino del 58.31% y del sexo masculino 41.7%, lo cual también coincide con el trabajo de Modrinsky, cuyo sexo femenino predominó sobre el sexo masculino en un 54% para el sexo femenino y 46% para el sexo masculino. Vemos además que en el trabajo de Amelie y Brochetti, el sexo masculino predominó sobre el sexo femenino, al igual que en el trabajo de Ortiz, que el sexo masculino predominó sobre el sexo femenino. Ya por último, tomando en cuenta la variable rinitis alérgica, vemos que a lo largo de nuestra investigación, el 19.7% de la muestra tenían diagnóstico de rinitis alérgica, lo cual tampoco coincidió con la literatura, ya que en el trabajo de Amelie y Brochetti, el 44.9% presentaban diagnóstico de rinitis alérgica y en el trabajo de Modrinsky, el 53.3% también presentó diagnóstico de rinitis alérgica. Es importante recalcar que Ortiz y Castillo no tomaron en cuenta el factor rinitis alérgica. En los siguientes gráficos vamos a evaluar cada uno de los síntomas evaluados en la escala clínica CQ7. Los vamos a evaluar pretratamiento, al mes de tratamiento y a los 3 meses. Es importante recalcar aquí que las gráficas azules representan a los pacientes con rinitis y las gráficas amarillas representan a los pacientes sin rinitis alérgica. Evaluando el síntoma obstrucción nasal, tenemos que en el grupo de pacientes con rinitis alérgica hubo una disminución de 1 punto al mes de tratamiento y de 1 punto adicional a los 3 meses de haber finalizado el mismo. Mientras que en los pacientes sin rinitis alérgica teníamos una puntuación de 3 puntos antes de iniciar el tratamiento médico, la cual se mantuvo al mes de tratamiento y hubo una disminución de 1 punto al finalizar el tratamiento médico. Estudiando el síntoma afectación de sueño, vemos que al mes de tratamiento en los pacientes con rinitis alérgica hubo una disminución de 1 punto y a los 3 meses hubo una disminución de 1 punto adicional.
mientras que en los pacientes sin rinitis alérgica, al mes de tratamiento se mantuvo igual y a los 3 meses hubo una disminución de 1 punto. En el renglón congestión nasal diurna, tenemos acá que en el grupo de pacientes con rinitis al mes de tratamiento hubo una disminución de 1 punto y hubo una disminución de 1 punto adicional a los 3 meses. Sin embargo, en los pacientes sin rinitis alérgica al mes de tratamiento hubo una disminución de 1 punto, la cual se mantuvo igual a los 3 meses de haber cumplido el tratamiento médico con Montelukast. Con respecto a la respiración oral, tenemos en el grupo de pacientes con rinitis que al mes de tratamiento hubo una disminución de 1 punto y hubo una disminución de 1 punto adicional a los 3 meses de haber cumplido el mismo. Sin embargo, en los pacientes sin rinitis alérgica, esta se mantuvo igual al mes de tratamiento y hubo una disminución de 1 punto a los 3 meses. Evaluando la frecuencia para despejar la nariz, tenemos en ambos grupos, es decir, tanto en el grupo de pacientes con rinitis como en el grupo de pacientes sin rinitis, vemos que al mes y a los 3 meses de tratamiento se mantuvo la misma puntuación con una puntuación de 2 puntos. Con respecto a la afectación de actividades escolares, vemos que tanto en el grupo de pacientes con rinitis como en el grupo de pacientes sin rinitis, al mes de tratamiento se mantuvo la misma puntuación en ambos grupos y hubo un descenso de 1 punto en ambos grupos a los 3 meses de haber finalizado el tratamiento médico. Y por último, evaluamos los ronquidos nocturnos, que vemos que a lo largo de nuestra investigación, tanto en el grupo de pacientes con rinitis como en el grupo de pacientes sin rinitis, al mes de tratamiento se mantuvo la misma puntuación y esta disminuyó 1 punto en ambos grupos al finalizar el tratamiento médico con Montelukast. En la siguiente tabla, evaluamos la comparación de cada uno de los síntomas evaluados según la escala clínica CQ7 según los grupos. En esta tabla queremos recalcar que realmente no hubo una diferencia importante entre cada uno de los síntomas pretratamiento, al mes de tratamiento y a los 3 meses de tratamiento. Pero es importante ver que en los síntomas obstrucción nasal, afectación de sueño y respiración oral hubo una disminución mucho mayor en ambos grupos, pero que fue aún mayor en el grupo de pacientes que tenían diagnóstico de rinitis alérgica. En la siguiente tabla vamos a evaluar la comparación de CQ7 total en pacientes con y sin rinitis alérgica. Como ya hemos mencionado anteriormente, teníamos que 12 pacientes presentaron diagnóstico de rinitis alérgica. Es importante ver aquí que pretratamiento ellos presentaban una media de 23 puntos que al mes de tratamiento disminuyó a 19 y a los 3 meses disminuyó a 13 puntos, lo cual quiere decir que fue importante en el grupo de pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica. Sin embargo, en el grupo de pacientes que no tenían diagnóstico de rinitis alérgica, que fueron 49, ellos presentaron una mediana para el pretratamiento de 19 puntos, la cual se mantuvo igual al mes de tratamiento y disminuyó a 14 puntos después de haber finalizado el tratamiento médico. Este cuadro que traemos a continuación es un cuadro donde queremos ver y comparar nuestro trabajo con los trabajos ya mencionados en los antecedentes. Aquí vemos que nosotros durante nuestro trabajo evaluamos los síntomas clínicos con la escala clínica CQ7, a diferencia de Ortiz, que los síntomas que estudiaron fueron ronquidos nocturnos, respiración oral, congestión nasal y rinorrea posterior a través de escala visual análoga. Y Castillo, ellos estudiaron alteraciones del sueño y de la respiración a través de la polisomnografía. Nosotros, ¿qué obtuvimos como resultados? Pues vimos que en los pacientes con rinitis alérgica hubo una mayor disminución del puntaje en cuanto a los síntomas estudiados según la escala CQ7, y los síntomas donde hubo una mayor disminución del puntaje fueron obstrucción nasal, respiración oral y afectación del sueño. En comparación con el trabajo de Ortiz, que al finalizar el tratamiento médico, luego de haber finalizado el tratamiento médico, el 93% de los pacientes no presentaron síntomas, con una P igual a 0.0001, lo cual fue estadísticamente significativo. Y en el trabajo de Castillo también
se evidenció una mejoría significativa en el índice de apnea-hipopnea y en el índice de apnea con una P menor de 0.001. Es importante recalcar que Amelie Brochetti y Modrinsky no utilizaron Montelukast. En la tabla 5 vamos a evaluar el cambio del tamaño del paquete adenoideo según los grupos, es decir, los pacientes que tenían diagnóstico de rinitis alérgica y los pacientes que no presentaban dicho diagnóstico, pretratamiento y posttratamiento. En esta tabla, como ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos que 12 pacientes tuvieron el diagnóstico de rinitis alérgica. De estos pacientes que tenían diagnóstico de rinitis alérgica pretratamiento, ninguno presentó hipertrofia adenoidea leve. 4 presentaron hipertrofia adenoidea moderada, lo cual representó el 33.3%. Y de estos, solo 8 presentaron hipertrofia adenoidea severa, representando el 66.7%. Con respecto al grupo de pacientes sin diagnóstico de rinitis alérgica, tenemos que 5 presentaban hipertrofia adenoidea leve, lo cual representó el 10.2%, 29 presentaban hipertrofia adenoidea moderada, lo cual representó el 59.2%, y 15 tenían hipertrofia adenoidea severa, lo cual representó el 30.6%. Posterior al haber recibido el tratamiento médico, tenemos que en el grupo de pacientes con rinitis alérgica, 7 presentaron hipertrofia adenoidea leve, lo cual representó el 58.3%, y 5 tenían hipertrofia adenoidea moderada, lo cual representó el 41.7%, y ninguno presentó hipertrofia adenoidea severa. Con respecto al grupo de pacientes sin rinitis alérgica, tenemos que 15 tenían una hipertrofia adenoidea leve, lo cual representó el 30.6%, 27 tenían hipertrofia adenoidea moderada, lo cual representó el 55.1%, y 7 presentaba hipertrofia adenoidea severa, lo cual representó el 14.3%. Habiendo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la condición del cambio del tamaño del paquete adenoideo entre ambos grupos pre y post tratamiento, con una P igual a 0.002. En la siguiente tabla vemos el cambio en la hipertrofia adenoidea según grupos, tomando en cuenta la escala radiológica de Fukuoka. Como ya hemos visto anteriormente, tenemos 12 pacientes que tenían diagnóstico de rinitis alérgica. Tomando en cuenta la escala radiológica de Fukuoka, pretratamiento, vemos que la mayoría de los pacientes tenían 0.83 y post-tratamiento 0.65, con un porcentaje de cambio del 21.1%, que fue un porcentaje de cambio mayor con respecto a los pacientes sin rinitis, que ellos eran 49 y pretratamiento en la escala radiológica de Fukuoka se encontraban en 0.76 y post-tratamiento en 0.70 con un porcentaje de cambio de 7.8. Habiendo una diferencia estadísticamente significativa con una P igual a 0.04 entre ambos grupos pre y post tratamiento. En esta siguiente tabla comparamos nuestro trabajo de investigación con los demás trabajos. Vemos que nosotros trabajamos con Montelukast, al igual que Ortiz, que trabajó con Montelukast, pero ellos no solamente utilizaron Montelukast, sino que utilizaron furoato de mometasona. Y Castillo trabajó únicamente con Montelukast. En nuestra investigación nosotros tomamos en cuenta la variable rinitis alérgica. Ya habíamos mencionado en el cuadro anterior que el grupo de pacientes con rinitis alérgica hubo una disminución de 0.83 a 0.65 con un porcentaje de cambio del 21.1%. Con respecto al grupo sin rinitis alérgica, según la escala radiológica de Fukuoka, al inicio del tratamiento estaba en 0.76 y disminuyó a 0.70 con una P menor de 0.04. En el trabajo de Ortiz, ellos se encontraban al inicio del tratamiento el 76.7% total de la muestra entre 0.63 y 0.88 y luego disminuyó de 0.62 a menos de 0.48 con una P menor de 0.001, lo cual fue estadísticamente significativo.
En el trabajo de Castillo, al inicio se encontraba en 0,76, la cual disminuyó a 0,56 con una P menor de 0.001. Importante recalcar acá que ya habíamos dicho anteriormente que Ortiz y Castillo no habían tomado en cuenta la variable rinitis alérgica. En Modrinsky también hubo una mejoría con respecto al tamaño del paquete adenoideo, pero no utilizaron tratamiento con Montelukast. A lo largo de nuestra investigación, vimos que no se presentaron efectos adversos, lo cual coincide con los estudios de Castillo y Ortiz. Por lo anteriormente mencionado, podemos concluir que el Montelukast es efectivo y seguro en pacientes con hipertrofia adenoidea con y sin rinitis alérgica. La disminución del tamaño del paquete adenoideo fue de forma significativa, sobre todo en los pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica. No se encontró una diferencia importante en la mejoría de los síntomas evaluados con la escala CQ7, pero es importante recalcar que el grupo de pacientes con rinitis alérgica presentó una menor puntuación en la escala CQ7 en los síntomas: obstrucción nasal, afectación del sueño y respiración oral. De los pacientes que tenían diagnóstico de rinitis alérgica, el 66.7% tenía hipertrofia adenoidea severa, mientras en el grupo sin rinitis alérgica, solo el 30.6% presentó hipertrofia adenoidea severa antes del tratamiento. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el porcentaje de cambio del tamaño del paquete adenoideo posterior al tratamiento médico fue mayor en el grupo de pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica, con un porcentaje de cambio del 21.1%, y no se encontraron efectos adversos durante el tratamiento con Montelukast, por lo cual recomendamos la realización de estudios multicéntricos con un mayor número de pacientes, tomar en cuenta la variable rinitis alérgica y relacionar esta con el diagnóstico de hipertrofia adenoidea en estudios posteriores, así como también la valoración de los síntomas a través de escalas objetivas, y recomendamos además el uso del Montelukast en todos los pacientes. Por su atención, muchísimas gracias. Ya la cámara está apuntando para el techo. La cámara funciona. Pero como siempre hacemos, el jurado del hospital invitado es el primero que da sus comentarios. Gracias. Voy a empezar por el trabajo. Excelente, me gustó mucho la selección. O sea, es un trabajo sencillito que ustedes lo podían hacer sin complicarse mucho, ¿sabes? Buscaron hay dos, creo, nacionales, dos referencias nacionales, que son la del doctorado y la de Mónica José Loro. Ajá, o sea, que tomen, aparte ustedes tienen un bagaje también en el servicio que no lo pusieron directamente, o sea, son trabajos con otras cosas, pero en adenoides ustedes tienen una línea de investigación también. A lo mejor hubiese sido bueno poner alguna de las cosas por citar marco teórico para hacer ver que hay estudios en su servicio sobre, no propiamente en esto que ustedes están planteando con rinitis alérgica, pero sí en la línea de investigación. Y sencillito y claro, o sea, eligieron su trabajo. Con respecto al trabajo también como tal, objetivos claros, bien formulados. Lo que no entendí, porque después de tener un objetivo tan chévere, tan claro, te propusieron una hipótesis. Entonces, no importa hipótesis, los trabajos tienen por qué tener hipótesis. O sea, puedes tener tus objetivos. Y las conclusiones ustedes respondían a sus objetivos. O sea, cosa que es clara, concisa y precisa, que así deben ser los trabajos. Yo en el trabajo como tal conseguí, no quiero mandar el correo anoche para parecer que no era pertinente, conseguí 14 detallitos que te los voy a enviar por correo, o sea, el correo está formulado. Detallitos de errores ortográficos, de tipiaje, sí, una cosa, te pongo que revises,
porque niños mayores en la traducción en inglés, en el abstract, no es igual a adults, no es igual a adultos. Entonces no sé quién, si lo tradujeron ustedes o quién se los tradujo, pero sí pusieron, cuando ponen que la dosis de 5 miligramos, ponen en los mayores, es la original, y cuando lo traducen en inglés ponen adults y no es la traducción, no tienen que haber especificado. Yo intenté buscar un término y creo que no lo hay. Porque todo flor es otra cosa, son más chiquitos, entonces a lo mejor tienen que haber puesto la edad, que a partir de tanto, era la dosis. Eso con respecto al abstract. Y después lo otro, cosas de tipiaje y demás, que no voy a decir, que es para que sencillamente lo revisen y lo corrijan. A ver, yo creo que bueno, lo otro con respecto al trabajo, creo que yo no sé si me faltó una página, ustedes lo entregaron así, que fue los anexos. En los anexos, me imagino que el de los pacientes sigue la siguiente página, ¿verdad? Porque síntomas, los pacientes tenían para responder 3 veces, ¿verdad? Faltaba la otra página aquí. Y tenía, me imagino, lo de los efectos adversos, que creo que me falta, no sé si me faltó una página, porque estas ya no están numeradas. Sí, estoy bien. No, me estoy dando cuenta. Entonces faltó una. Bueno, lo otro, lo de la Fuyoka, una G, o sea, el que sí en un solo lado. Eso sí, la única cosa sí que salta muchísimo, que hay que tener, que sí hay que corregir, que aquí nada que ver en la presentación. Eso con respecto. En la presentación está En la presentación está todo perfecto. Esto con respecto al trabajo como tal. Con respecto a presentación, yo creo que a lo mejor debemos recordar que son 45 minutos. Si tienen que tratar de detenerse, si nos pasamos un poquito del tiempo. Y tu compañera Inés, la parte que más que nos interesa, la parte que ustedes como deben dividirse, pero la que deben darle un poquito más de peso es la parte de los resultados. A veces se explayan mucho en el marco teórico y le quitan, y ella tiene que ponerse a correr en los resultados y empieza a decir P y números y demás. Y son cosas que se manejan, o sea, que más bien tú eres la que puede, quien hace marco teórico puede cortar un poquito y dividirse bien los tiempos para que cuando tú estás allá, tenga aquí, cada quien lleve y saben a cuándo tienen que terminar para dejarle el chancecito a la siguiente. Como siempre, me con ustedes en las presentaciones de Luciana, las láminas excelentes, tamaños de letras, colores, o sea, algo que yo también siempre digo, está excelente, todo muy bien. Único error en la adenoides, en la primerita lámina es de corregir, las demás todas muy bien. En antecedentes, yo acortaré el texto, porque me pongo a leer lo que tú estás diciendo, o sea, tratar de no escribir tanto, porque yo sé que bueno, a veces es imposible y si tú acortas después tú no tienes manera de referenciar, pero es algo que se podría, aquí lo de los trabajos nacionales, que ya se los había dicho, muy bien, hacer la referencia al trabajo nacional. En lo de Fuyoka, las medidas no estaban en el trabajo, me gustó mucho que las pusieran aquí. O sea, la clasificación con el cuadro como lo pusieron, que fue algo que no estaba en el trabajo, ustedes se plantearon aquí, si hubiese sido a lo mejor bueno poner algo o mencionarlo en el trabajo porque se daba por sobreentendido, que eso estaba en la referencia, estaba en cuanto se hizo referencia al trabajo. Y lo del pre-test, ustedes tampoco en el trabajo señalan absolutamente nada de la pápula ni nada de eso, es algo que ponen aquí. Entonces, es algo que no hay que corresponderse un poquito con esas dos cosas, que es así como tú lo pusiste como lo pones, pues. Y la clasificación de rinitis alérgica tampoco estaba en el trabajo, que la ponen también ahí en un cuadro fugaz que ella pasa rapidito. Sí, cuando nombró el tratamiento con los antileucotrienos. Claro, pero ustedes en realidad lo que lo basan, que me parece que bien, porque ustedes hacen la prueba, o sea, ustedes no lo basan por síntomas ni nada. Exacto. O sea, ustedes Fue por eso que realmente no se nombró la clasificación de rinitis alérgica. en el trabajo, por eso no lo tienen que mencionar porque no era pertinente tampoco. Unos objetivos claros, concisos, precisos, como dije, respondí su respuesta en las conclusiones. Había un formulario hipótesis, para mí hubiese estado perfecto también con los objetivos que están muy bien formulados y definidos. A mí me gustó mucho el trabajo que ustedes mostraron el cálculo de la muestra. Siempre queda como algo esotérico. Cuando me leí el trabajo dije, qué bonito que ellos ponen el cálculo de la muestra y que se tuvieron que poner ahí a hacer piruetas al poner los simbolitos que no son símbolos normales. Bueno, la felicito por todo el esfuerzo, estando toda ella y ella aquí, se involucró un esfuerzo grande de querer hacer las cosas y más de como estado
de donde dejan las cosas así, lo dejan allí y no terminan. Pues. La felicito por terminar y hacerlo muy bien. Gracias. Doctora, muchas gracias. Bueno, yo también las felicito porque durante todo el posgrado siempre sus presentaciones fueron impecables y esta es una más. Una presentación impecable a todo nivel. Orgullosísima de ustedes. Obviamente siempre hay que comentarles ciertas cosas porque uno revisa las tesis una y mil veces y siempre puede conseguir algo que se nos pasó porque bueno, somos seres humanos y todos podemos equivocarnos y dejar pasar ciertas cosas que cuando la leí, yo formo parte del comité académico y nosotros nos leemos las tesis para que ustedes las puedan presentar y no les hice ese comentario. Cuando leo la tesis me doy cuenta que, cónchale, nos faltó algo. ¿Saben qué nos faltó? Poner que en los criterios de exclusión los pacientes no debían de estar recibiendo esteroides orales. Usamos esteroides inhalados, pero no sé por qué razón se nos pasó los esteroides orales, que lo hemos debido de poner y no se nos ha debido de pasar a ninguno porque nosotros tratamos de ser súper exigentes con este tipo de cosas y realmente... En el 2016 había Charicol. No, pero es Bediacort. Sí. Entonces, bueno, definitivamente es un error que tuvimos todos. Fíjense que una de sus conclusiones ha debido de ser que la pusieron pero no la enfatizaron, como en el estudio de Ameli y Brochetti, que ellos consiguieron una relación inversa, ustedes no. Ustedes consiguieron que la rinitis alérgica en los pacientes con hipertrofia adenoidea nos da síntomas más severos que los pacientes que no tengan rinitis alérgica. Entonces, eso lo debieron de enfatizar porque en cuanto a la discusión, eso fue algo diferente a lo que consiguieron otros investigadores. En cuanto a la parte de el porcentaje de rinitis alérgica, 19%. Su trabajo correspondió a un 19%, no está con la literatura de los trabajos que discutieron, pero sí está con la literatura mundial. Los pacientes pediátricos pueden tener de un 20 a un 30% de rinitis alérgica, que fue lo que ustedes obtuvieron. Recuerden que nuestras muestras siempre son obviamente más pequeñas que esos estudios epidemiológicos donde hacen estudios fase 3 en todos los países, en toda Latinoamérica. Su estudio es más pequeño, entonces el que se corresponda es de importancia. Entonces también tuvieron que, para mí, haber hecho énfasis en eso. ¿Okay? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Una pregunta. ¿Ustedes cómo hicieron con el tratamiento? ¿Ustedes le dieron inicialmente a los pacientes el tratamiento completo o les iban dando cada vez que venían al mes de tratamiento el resto? ¿Ese tratamiento fue financiado por ustedes? No, el tratamiento nos lo donaron a nosotros en el hospital. Lo que nos dieron fue Iron y nosotros le dábamos todo el tratamiento a los pacientes. De inicio todo el tratamiento. Y verificábamos cumplimiento del tratamiento de adherencia con las llamadas. Las llamadas telefónicas. Sí, claro. Obviamente eso ayuda a la adherencia, pero también, o sea, si se le hubieran dado mes por mes, a lo mejor los hubieran tenido como amarrados, digo yo, no sé. Okay. ¿Cómo evaluaron los efectos adversos? Con las llamadas telefónicas. Porque preguntábamos si habían presentado dolor, algún tipo de rash cutáneo, cefalea. Preguntando directamente si habían presentado alguno de los síntomas adversos que pueden presentar los anexos, que no están los anexos. Entonces, bueno, lo bueno, claro, en Montelukast se utilizaba en otras patologías y vemos que tiene muy pocos efectos adversos y bueno, esto lo corrobora aún más. De resto me pareció pues que fue, como dice la doctora, es un trabajo sencillo, son trabajos que nosotros
son los que podemos hacer, porque ya no podemos investigar de otra manera. No tenemos ahora la colaboración de ningún laboratorio y todo lo tenemos que financiar nosotros mismos o el hospital, y como todos bien sabemos, pues no tenemos ese tipo de financiamientos por parte ni de los hospitales ni de los laboratorios, y bueno, menos de la universidad. Entonces, me parece que siempre el hecho de que terminemos una tesis, pues definitivamente es un logro, no solamente individual, sino para Venezuela. Bueno, yo de verdad les quiero felicitar porque uno siempre se llena de orgullo venir a una presentación del Luciani, que somos los considerados los extramuros, ¿no? Me acordaba en estos días que yo les decía, bueno, qué bien que la universidad esté haciendo este tipo de cosas, porque la mayoría de nuestros muchachos se está yendo del país y pues no han terminado o no han culminado esta fase, ¿no? Para poderse graduar desde el punto de vista universitario, y la universidad darles esta ayuda que para nosotros es bien importante, porque creo que es la segunda tesis que nosotros presentamos con esta modalidad. Ha salido todo a la perfección total. Entonces hay que darle muchísimas gracias a todos aquellos que han colaborado con que nosotros pudiéramos llegar a finalizar esto en este momento. Por demás está decirles que yo me siento súper orgullosa, no como tutora. Yo soy la jefe de servicio del hospital y yo me siento orgullosa cuando mis residentes terminan su tesis y se gradúan universitarios. Estén aquí o estén afuera. Ustedes fueron excelentes alumnas y pues yo me siento muy orgullosa de que terminen hoy, de verdad. Además que presentaron su tesis, sí, siempre hay errores ortográficos. Hasta anoche me la leía como por no sé cuántas veces y y si la llamo, no. Decidí no llamar ni decir más nada. Dije, no las voy a llamar, y esto me hubiera gustado que ampliaran. Venía hablando con la doctora Bellán y yo le dije, ay Dios mío, tengo algunos errorcitos por ahí, pero ya, no las voy a llamar porque las voy a poner nerviosas. Entonces, que sea lo que Dios quiera, y si no, también se lo voy a decir después, para que cuando haga su entrega final, pues todos estos comentarios que se le han hecho, ustedes lo puedan arreglar y puedan entregar la tesis a la universidad y sirva como apoyo a otros estudiantes que están en la misma línea. Entonces, una vez más, mi felicitación. Gracias a los papás por estar aquí, se los agradecemos muchísimo, porque yo creo que eso es un apoyo no solamente a ustedes, un apoyo a nosotros. A nosotros nos encanta que estén aquí y que vivan con nosotros este momento. Gracias. Doctora Rechedera. Claro, aquí sí nosotros, mientras el jurado ya toma su veredicto, esperamos. Bueno, de verdad que yo también quiero felicitarla porque la he visto crecer en el tiempo que hicieron su residencia, la he visto crecer desde el punto de vista profesional, y hoy están cumpliendo una meta. Es importante cuando uno se fija las metas y cuando las cumple. Eso a las personas les produce una autoestima, les produce una satisfacción, les produce algo tan bello que lo van a llevar siempre con ustedes. Quiero también felicitarlas porque sé que han hecho un esfuerzo, como dijeron su profesora, de llevar a cabo y culminar este estudio en condiciones a veces distintas a las que hubiera sido si hubieran estado acá. Eso lleva implícito un mayor esfuerzo, un mayor trabajo. Bueno, continúen adelante, mantengan esa línea, por favor. Muchas gracias, y quiero darle las gracias al Servicio de Otorrino y a la Universidad Central de Venezuela, porque sé que son momentos difíciles, pero ahí va, continuamos. Gracias.
Jefe. Está el dueño de la casa. No sé, pero bueno, el editor fuera... Ya va, que el jefe es el que tiene siempre la última palabra aquí. Sí, aquí no he visto entrar y salir. En realidad lo que estamos viendo es la apuesta que hemos hecho desde la Facultad de Medicina para que con estas herramientas de tecnología, con el apoyo del profesor Luis Fernández, nos permita acercar a los que están lejos, ¿no? Y que puedan ellos cumplir con el objetivo académico que tienen. Innumerables tesis se han hecho aquí, todas bajo la coordinación del profesor Luis Fernández, quien las ha puesto a ustedes a ensayar, quien las ha puesto de manera de que ustedes vean que con esta herramienta se puede cumplir perfectamente lo que el reglamento de la Comisión de Estudios de la Coordinación de Estudios Posgrado nos pide, y es que sea presencial, que estén, digamos, con su jurado y que se haga con todo el rigor académico que corresponde. De esta manera, los residentes que han egresado, que han terminado sin presentar la tesis, lo están logrando hacer. Como decían previamente, no estamos en los mejores momentos, pero yo creo que vamos a volver a hacer lo que alguna vez vimos. Donde nuestros estudiantes quieran hacer un posgrado, digamos que entre los mejores, que no queden plazas vacías y que, bueno, que la Universidad Central, que los posgrados adscritos a la Facultad de Medicina tengan esa relevancia. Yo creo que es algo muy bonito que estamos viendo. Como ustedes ven, el despliegue de tecnología, con poco se puede hacer cosas muy grandes, ¿sí? Con un ancho de banda, digamos, como corresponde, de manera que se puedan ver, digamos, las presentaciones, de que no haya interrupciones, de que la tecnología nos alcance, que no seamos sencillamente, digamos, observadores de lo que se está haciendo en otras partes. Esto lo estamos logrando que ahorita estamos en un esfuerzo porque las clases se empiecen a grabar, que se puedan colocar en internet, de que los estudiantes la puedan ver tanto en pregrado como en posgrado a la hora que quieran, en el momento que quieran, porque esas son las nuevas tendencias que vamos a tener nosotros en la educación médica. Y es que nos lo están pidiendo además los estudiantes. Las clases nuestras de magistrales de tarima van a terminar siendo, digamos, virtuales, y vamos a ir a las clases a hacer otras cosas, a discutir lo que ellos ya vieron en internet, y quizás vamos a sacarle mucho más provecho, porque qué más interesante que discutamos nosotros con los estudiantes ya el caso clínico de lo que ellos ya vieron en la teoría en internet. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo para comenzar a grabarle no solo las clases básicas de bioquímica, el ciclo de Krebs, el ciclo de las lactosas, sino que pasemos a las clases teóricas, digamos, en otro formato, formatos cortos de conferencias de 20 minutos donde podamos ir poniendo ese formato. Y entonces, bueno, lo que quiero decirles es que, bueno, que lo que estamos viendo es lo que podemos hacer, como decía la doctora, en estos momentos. Vamos a poder hacer muchas más cosas, seguro que sí. Y bueno, felicitaciones a la doctora por su presentación y haber alcanzado este logro. Muy bien, nosotros nos vamos a desconectar de Inés, pero después te llamamos para que te vuelvas a conectar. Ah, pero me llaman porque quiero saber qué pasa. No, te llamamos, pero te vamos a sacar ahorita para afuera. Ok. Sí. Retirar, ok. Y ahora Ok. quiero a Inés de acá.